Buen día, doctor Choque Serpala. Mi nombre es Luri Prado Chávez. En esta oportunidad, nuestro equipo ha decidido analizar la desigualdad en el acceso de agua potable en zonas rurales de nuestro país. En palabras de Vilfredo Pareto, la desigualdad es una realidad inevitable en todas las sociedades. Si nosotros analizamos esta distribución del agua, podemos ver que Vilfredo Pareto tenía una teoría 20/80, donde menciona que el 20% de la población goza el 80% de la riqueza. Entonces podemos entender que si analizamos desde el óptimo de Pareto en la distribución del agua, podemos decir que el Estado peruano no es suficiente, según Pareto. Óptimo hace referencia cuando los recursos se asignan de manera que no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la de la otra. Y asimismo, el criterio de Pareto en su teoría menciona, una situación es mejor que otra si al menos una persona mejora sin que nadie empeore, o si la situación mejora para todos, que sería bueno dentro de la distribución del agua. Es decir, si el agua potable se redistribuye de tal forma que una comunidad obtiene acceso sin que otra pierda el suyo, está logrando una mejora en la eficiencia según Pareto. Dentro de nuestras propuestas, de la perspectiva de Vilfredo Pareto, tomamos la frase de Guido Calabresi, que menciona, en un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es injusto. Nuestra propuesta está ahí, desde el cuidado del agua, desde los más pequeños, enseñar qué significa cuidar el agua y no desperdiciarla. Que el equipo que ingresó en las casas para el desperdicio del agua es la lavadora, por ejemplo. Sin embargo, el Estado tiene que mejorar su distribución del agua para lograr la eficiencia, la reasignación de recursos del Estado desde una perspectiva de lo que menciona Vilfredo Pareto. Hola, mi nombre es Diony Yari Márquez Chávez y hoy quiero hablar sobre un problema real y urgente que afecta a miles de personas en nuestro país, la cual es la desigualdad de acceso al agua potable en zonas rurales del Perú. Pero no solo quiero denunciar el problema, también quiero invitarles a reflexionar desde una perspectiva filosófica, que es la del liberalismo de Robert Nozick. Bueno, empecemos con la realidad en el Perú. El acceso al agua potable no es igual para todos. Mientras que en las zonas urbanas el 90% de la población cuenta con acceso regular a agua tratada, en las zonas rurales este número apenas supera el 60% según los datos de la INEI. ¿Qué significa esto? Bueno, que millones de peruanos y peruanas, especialmente en comunidades altoandinas y amazónicas, viven sin un recurso tan básico como el agua limpia. ¿Qué diría un filósofo liberal como Robert Nozick frente a este problema? Bueno, Nozick en su obra Anarquía, Estado y Utopía dice o propone una visión del Estado mínimo. Según él, el Estado no debe intervenir en la vida de la persona más allá de lo necesario para proteger sus derechos individuales, como la propiedad, la libertad y el cumplimiento de contratos voluntarios. Bueno, en su teoría de justicia, una distribución de recursos solo es justa si los bienes fueron adquiridos legítimamente y se transfieren mediante intercambios voluntarios. Por lo tanto, desde su perspectiva, si alguien tiene acceso al agua porque pagó una conexión o compró un terreno con acceso y otro no tiene porque no puede pagarlo, ¿eso sería justo? Mientras no haya coerción. Pero aquí es donde la teoría choca con la realidad. En un país como el Perú, donde las oportunidades no son iguales, ¿podemos hablar de la libertad real? ¿Qué libertad tiene una familia que vive 40,000 metros de altura, sin carreteras, sin médicos y además sin agua potable?
¿Acaso no es injusto que el mercado ignore su existencia solo porque no representa ganancia? Bueno, el liberalismo de Nozick no contempla la desigualdad históricamente ni condiciones estructurales. Parte de una supuesta igualdad que, en países como el nuestro, simplemente no existe. Nozick no reconoce que el agua no pueda ser tratada únicamente como una mercancía, sino como un derecho humano. Y de hecho, en 2010, la ONU declaró oficialmente el acceso al agua potable como un derecho esencial para la vida digna. Bueno, frente a esto, no basta con dejar todo un libre mercado. Necesitamos un Estado que, sin caer en el autorismo, garantice condiciones mínimas de igualdad. Esto implica invertir en infraestructuras para las zonas más alejadas, generar fondos de desarrollo rural y establecer mecanismos de subsidios cruzados, donde las zonas urbanas con más recursos contribuyan a financiar redes Análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana aplicando la estrategia Maximi de John Rawls. Los hogares rurales no tienen acceso al agua potable. De la visión de Rawls, esto es injusto porque si nosotros estuviéramos detrás del velo de la ignorancia, es decir, sin saber si nos tocaría nacer en una zona pobre o en una zona rica, nadie aceptaría vivir en una sociedad con esa desigualdad. Por eso, el acceso al agua no puede verse como un privilegio, sino es un derecho fundamental que debe garantizarse con prioridad a los más excluidos, porque sin garantizar ese derecho mínimo no puede hablarse de justicia social. Ahora, en base a este análisis, presentamos propuestas concretas enfocadas en la justicia social y la equidad. En primer lugar, proponemos crear un índice nacional de desigualdad hídrica que permite identificar qué comunidades tienen las mayores brechas de acceso al agua. Este índice debe considerar factores como vulnerabilidad económica, la ubicación geográfica y los riesgos sanitarios. Así, el presupuesto del Estado podrá usarse de una forma más justa y de una forma más eficiente. En segundo lugar, proponemos una ley de justicia hídrica que establezca metas obligatorias de cobertura con plazos definidos y participación ciudadana. Esta ley debe basarse en el principio de diferencia de John Rawls, es decir, que cada política debe mejorar directamente la vida de los más excluidos, de los más necesitados. También es necesario fortalecer a SUNAS y a la Defensoría del Pueblo para que supervisen el cumplimiento de estas metas y garanticen que los recursos lleguen realmente a quienes lo necesitan. Por lo tanto, invertir en agua es invertir en salud, es invertir en justicia y es invertir en futuro para todos los peruanos.